Ok, bueno, vamos a comenzar entonces y como parte de este mensajito que vamos a compartir, ahí vamos a hacer la oración. ¿De acuerdo? Bueno, hoy es un día un tanto particular para todos los curas. De hecho, estuve casi a punto de decirle a Fanny, mire, yo creo que la verdad no voy a poder, pero me pude acomodar, porque hoy ya terminando con ustedes, me tomo un café y empiezo a correr con las misas de Domingo Ramos. Wow. Pero bueno, gracias a Dios que se pudo. ¿Ok? Vamos a compartir un tema pequeñito. La idea es que hagamos un poco de síntesis en relación con esta preparación que hemos venido viviendo a lo largo de la cuaresma y que nos sirva como a manera de introducción a esta Semana Mayor que ya estamos a punto de iniciar. Y el nombre del temita que vamos a compartir lo tenemos ahí en pantalla. Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. ¿Okay? Hace unos días la hermana Fanny me preguntaba, Fray, ¿cómo se va a llamar el tema? Y todavía no tenía título, pero ya tiene. ¿Okay? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer en un primer momento? Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos siguiendo el ejemplo de Francisco ante el Cristo de San Damián. Vamos a rezar todos, ahí donde estamos, esta oración. Esta oración que es fruto de esa experiencia vital que vivió Francisco en su momento al encontrarse con este crucifijo. Un encuentro que vamos a ver luego que junto con otros, y eso ya pues en realidad todos lo conocemos, marcó profundamente la vida de Francisco y le marcó una ruta de conversión. Entonces nos ponemos todos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y claridad perfecta, sentido y Profunda humildad. conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, para comenzar, vamos a partir de un textito muy pequeño del Evangelio según Juan, Evangelio que sabemos era muy amado por nuestro padre y hermano San Francisco. Vamos a leer un pedacito pequeñito de Juan 12, del 31 al 33. Dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos a Jesús en uno de aquellos encuentros, intercambios, de aquellas conversaciones que nos señala el cuarto evangelio como el preámbulo para la pasión. Y en esta, Jesús habla expresamente de que él sabe efectivamente que va a haber un desenlace en su vida. Jesús era un personaje, una persona sumamente peligrosa en la sociedad de su tiempo. Y eso es algo que es importante que lo tengamos presente. A veces no falta quien diga que Jesús murió fruto de una mala combinación de eventos o fruto de una casualidad. No. Jesús murió de una forma clara y calculada. ¿Por qué? Porque era sumamente peligroso.
Jesús, dentro de la sociedad de su tiempo, Jesús de Nazaret, era prácticamente un don nadie. Si nos ponemos a revisar quién era Jesús, vamos a ver que no pertenecía a ningún grupo de poder de su tiempo. Él no estaba ligado a la clase política judía. Jesús no era sacerdote, no estaba ligado con el templo. Jesús era se le reconocía como maestro y demás, pero por todos era conocido que no tenía la formación teológica que recibían los hombres de Dios de aquel tiempo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús fue por las calles, acercándose a las gentes y fue anunciando el reinado de Dios. Fue anunciando que Dios estaba cerca, que Dios apostaba por el ser humano, y no solo eso, empezó a hacer afirmaciones sumamente peligrosas. Empezó a decir que cuando Dios reinara, las cosas iban a ser diferentes. Y parte de esos cambios eran el hecho de que se iba a vivir con valores diferentes a los que se vivía en la sociedad judía de su tiempo. Jesús anunció que se iba a vivir desde el amor, la fraternidad, la misericordia, el respeto, y él fue anunciando la mejor de las noticias. Y esto ciertamente causó toda una serie de reacciones. Y bueno, había una gran cantidad de personas en ese tiempo que en comparación con Jesús, si los vemos simple y sencillamente desde la óptica humana, sí eran alguien, sí eran personas ligadas con el poder económico, político y religioso de su tiempo, que no estaban interesados de ninguna forma en que hubiera algún cambio. Y bueno, Jesús era un hombre brillante, brillante. Más allá de un poder de adivinar el futuro o cuestiones por el estilo, Jesús sabía perfectamente leer los signos de los tiempos y tenía muy claro que si seguía por ese camino del anuncio del reino, en el cual los últimos iban a ser los primeros, iban a ser dichosos los pobres, iban a ser dichosos los que estaban sufriendo, iban a ser los desplazados los que iban a ocupar un lugar privilegiado. Eso, para aquellos que querían que no hubiera ningún cambio, era algo insoportable. Y bueno, Jesús podía, en razón de esto, tener claro de que algo iba a pasar con él. Y bueno, en este texto de Juan hace una clara referencia al tipo de muerte que iba a vivir. No dice me van a crucificar, pero dice claramente en el texto, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Bueno, Jesús se entrega por amor a nosotros. En ocasiones tenemos la idea bastante errada, por cierto, de pensar de que Jesús murió simple y sencillamente porque el Padre necesitaba que alguien muriera para salvarnos. Aquí es importante que tengamos algo claro. Jesús nos presentó a un Dios que es todopoderoso e igualmente omnipotente en amor. Un Dios que vive, que quiere vivir en comunión con los seres humanos, que les ofrece su amistad y que quiere que ellos disfruten de su amor gratuito, de su amor totalmente gratuito y misericordioso. ¿Por qué muere Jesús? Jesús muere simple y sencillamente porque el sistema, los hombres poderosos de su tiempo, no podían permitir la llegada, por lo menos creyeron que así podían evitarlo, la llegada del reino. Y alguno podrá decir, ¿y Dios permitió esto? Bueno, Dios crea al ser humano y cuando lo crea, le da el don de la libertad. Libertad que le permite tomar decisiones, muchas de ellas bastante estúpidas, dicho sea de paso, y que igualmente le da al hombre y a la mujer incluso la facultad de ponerse hasta en contra de Dios, como se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia de la salvación. Bueno, Dios
respeta la libertad del ser humano. Y los hombres de aquel tiempo decidieron que Jesús debía morir. Bueno, a final de cuentas, vamos a ver que Jesús sí vive la experiencia de la muerte de una forma que es totalmente conteste, totalmente consecuente con el estilo de vida que había llevado a lo largo de todos aquellos años que estuvo en medio de nosotros, caminando por nuestra tierra. Jesús, ¿cómo vivió? Jesús vivió permanentemente en función del reino y en función del servicio a los demás. Era un hombre totalmente entregado por los otros. Por lo tanto, su muerte simple y sencillamente es una consecuencia clara, es algo que está totalmente en línea y que se entiende con la vida que Jesús fue llevando. Ciertamente para Jesús, por más peligro que hubiera por el anuncio del reino, ese anuncio o la llegada de ese reino no eran negociables. Y bueno, siguió anunciándolo con hechos y con palabras, y conocemos que todos aquellos hombres poderosos de su tiempo que actuaban en nombre del antirreino, pues bueno, creyeron acabar con su vida, pero bien sabemos que definitivamente el sepulcro no iba a poder contener nunca tanto amor. Es claro que en el plan de amor del Padre, el mal, el pecado, nunca podrán tener la última palabra y por eso hemos podido celebrar la Pascua. Bueno, eso vamos ahora a recordar en esta Semana Santa. Cuando veamos al crucificado elevado, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ese amor, esa ternura, esa misericordia de Dios, ese Dios hecho hombre que por amor, por mostrarnos cuánto era capaz de amar, aceptó esa muerte que injustamente nosotros mismos, sus hermanos, le impusimos. Bueno, a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que han sabido contemplar este misterio de una manera particularmente intensa, entre ellos Francisco de Asís. Si nosotros nos vamos a las diferentes biografías, vamos a ver que como parte de su proceso de conversión, tuvo el encuentro con el crucificado. Claro, en ocasiones, a veces, algunos prefieren pensar que este fue el único encuentro que tuvo Francisco. Claro, resulta muy cómodo pensar que Francisco se encontró solo con el Señor y el Señor y él y el Señor y que los demás no tenían nada que ver en la ecuación. Pero ya nosotros tenemos claro que el encuentro con el Cristo fue uno de varios, pero es fundamental. Esto no hace que el encuentro con el leproso, con el hermano, que el encuentro consigo mismo, que el encuentro con el evangelio no sean menos importantes. Pero ahorita nos vamos a centrar un poco en este encuentro de Francisco con el crucificado. Este encuentro con el Señor, que es capaz de ver más allá de la apariencia que podía verse en Francisco, probablemente Francisco estaba ya muy hecho a la idea de que todo el mundo lo que veía en él era a un hombre totalmente superficial, a un hombre totalmente dedicado a divertirse, a toda una serie de prácticas hedonistas. Bueno, Jesús le ve y como es natural y es parte del gran encanto del Señor, Jesús no se queda en la apariencia, ve el corazón. Francisco se encuentra con alguien que de manera gratuita, sin que él haya hecho todavía, realmente podríamos decir, méritos para que se pudiera confiar en él, se encuentra con alguien que ve su corazón, que cree en él y le revela una misión. Permítanme un momento porque mi celular comenzó a sonar y si no lo paro nos va a hacer locos a todos ahorita. Cuando uno es desmemoriado y tiene como 10 alarmas en el día, eso es lo que pasa. Pero bueno, paciencia. Como les decía, Francisco tiene ese encuentro con Jesús. Un Jesús que es capaz de ver su interior y que le da una misión. Ciertamente este encuentro para Francisco, un encuentro que debió ser sometido a discernimiento, marcó su vida. Y es interesante, y eso ya lo sabemos y no nos vamos a detener en eso, cómo Francisco tuvo que ir
una y otra vez a aquella misión que le daba el Señor para ir discerniendo e ir interpretando para dónde iban los tiros. Ya cuando no le quedaban más iglesias por reconstruir en Asís, pues se fue dando cuenta de que la misión tenía que ser otra. Pero bueno, lo importante es que este encuentro de Francisco con el crucificado se lo marcó de tal manera que Francisco permanentemente el resto de su vida pasó contemplándolo. Pasó contemplándolo y pasó profundizando en ese misterio de amor, en ese misterio del Dios encarnado que por amor se entrega por nosotros. Entonces, vamos a ver que Francisco entonces fue un particular enamorado del Cristo, pobre y crucificado. Y pasó contemplándolo toda su vida. Si nosotros vemos los diferentes escritos de Francisco, si revisamos las diferentes biografías, vamos a ver a Francisco embelesado contemplando y llorando por aquel amor que no era amado y que se había entregado por todos. Y bueno, como parte de esa contemplación, podemos ver a lo largo de los escritos y de las actitudes de Francisco qué es lo que Francisco contempla. Y bueno, eso debe cuestionarnos e incluso sobre todo si recordamos el pequeño texto del Evangelio de Juan que leímos ahora. Jesús dice, cuando me eleven, todo el mundo se va a sentir atraído por mí. ¿Cuál es la fuerza de ese crucificado? ¿Cuál es la fuerza de ese don nadie en medio de la sociedad judía para atraer a tantos hombres y mujeres a lo largo de siglos de historia y lo que falte? Ciertamente, aquello que atrae, aquello que a cada uno de nosotros nos ha seducido y nos ha puesto a caminar a pesar de todas las situaciones en la vida que podamos enfrentar y demás, es precisamente la fuerza del amor. Bueno, Francisco, en esa contemplación del crucificado, llegó a contemplarlo con tal profundidad que se vio totalmente sobrecogido, totalmente sobrepasado al constatar los alcances de la encarnación. Francisco tuvo una claridad y creyó realmente en el misterio de la encarnación. Ya de esto hemos hablado otras veces. Los cristianos vivimos como si no creyéramos en la encarnación. Muchas veces vivimos simple y sencillamente como si la encarnación hubiera sido algo aparente o como si el Señor se hubiese desencarnado luego. Muchas veces vivimos despreciando lo humano. Muchas veces vivimos simple y sencillamente no aceptando quiénes somos, sino viviendo de apariencias. Pero Francisco contempló con claridad la humanidad del Señor. Hará cuestión de 2 días, el 25 de marzo, celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor. Y tal vez más de uno en la iglesia dijo, pero qué fiesta más atravesada, ¿cómo vamos a estar celebrando la Anunciación del Señor a escasos 3, 4 días de comenzar la Semana Santa? Evidentemente, la iglesia, que es sabia, y al acomodar las diferentes fiestas en el calendario litúrgico, ha tomado eso en cuenta. Alguno podría decir, no, simple y sencillamente lo que hizo fue una operación aritmética y bueno, 9 meses duró un embarazo, 25 de diciembre, nos devolvemos 9 veces, 25 de marzo y por eso es esa fecha. Bueno, eso tiene bastante peso, no vamos a decir que no. Pero igualmente hay algo que es fundamental. La encarnación está profunda, íntimamente unida, obviamente, a todo el misterio de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. El Verbo auténticamente se ha hecho carne, auténticamente, para que nada nuestro pueda resultarle extraño a Dios. Y eso Francisco fue capaz de contemplarlo. Tenemos a un Francisco que nos dice a sus hermanos,
Bueno, cada uno de nosotros es ante Dios aquello que es y no más. Eso debe decirnos bastante a todos nosotros en relación con la importancia de lo humano. Pero igualmente vamos a profundizar en eso. Francisco entonces contempló la íntima relación entre la encarnación, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Él supo ver cómo estamos ante un mismo y único misterio de amor, que va a lo largo, desde el momento de la encarnación, que continúa pasando por la pasión, muerte y resurrección, y que seguirá por la eternidad porque el Señor no se ha desencarnado nunca. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver. La encarnación, como tal, tiene una importancia fundamental. El Papa Francisco, hablando del misterio de la encarnación, ha utilizado una afirmación que me parece que debe llamarnos la atención. Hace 3 años, predicando para un día de la Anunciación, el Papa decía, entre otras cosas, que el relato de la encarnación del Señor relata el momento decisivo de la historia, el momento más revolucionario. Y alguno podrá decir, ¿qué tiene de revolucionario que una muchachita de menos de 15 años reciba la visita de un ángel y la noticia que le dio? Todo. Tiene todo lo revolucionario del mundo. Porque hay algo que es claro. En el momento en que el Verbo se encarna, todo cambia desde la raíz. La relación del hombre y la mujer con Dios vuelve a un origen, vuelve a una situación que se había perdido fruto del pecado. Y aquí es importante entonces que tengamos eso presente. Nos dice el Papa Francisco, en este día de la raíz celebramos que Dios se agacha. Dios entra en la historia y lo hace con su estilo original. Una sorpresa. Nos dice el Papa, el Dios de las sorpresas nos sorprende una vez más. Ciertamente, con esta irrupción de Dios en la vida de la humanidad, cambió totalmente la condición del hombre y de la mujer. La encarnación le ha dado valor divino a lo humano, porque la humanidad ha entrado a formar parte de la Trinidad. Al haberse hecho el verbo carne, nada humano puede resultarle extraño o despreciable a Dios. En el momento en que el verbo se encarnó, nos ha regalado a todos la posibilidad de ser hijos en el Hijo, lo cual es ciertamente para todos la mejor de las noticias. Entonces, fundamental que lo tengamos esto presente. Si el verbo no se hubiese encarnado, resulta imposible que hubiese podido morir y que hubiera luego resucitado. Por lo cual, la fiesta de la encarnación no está para nada fuera de lugar en este marco de la Cuaresma y a pocos días de la celebración de la Semana Mayor. Y San Francisco tuvo esto sumamente claro. Lo veíamos, lo podemos ver cuando revisamos las diferentes biografías, cómo simple y sencillamente era capaz de contemplar lleno de emoción hasta las lágrimas, tanto la condición pobre y humilde del Hijo de Dios en el pesebre, como llorar igualmente ante los dolores atroces de la pasión. Ok, bueno, hasta ahora hemos hablado cosas bonitas que son realmente una gran noticia para todos en relación con el tema de la encarnación. Pero aquí es importante que tomemos algo en cuenta. Podríamos irnos simple y sencillamente en un puro discurso teológico o en un discurso piadoso muy bonito y acabar aquí todos llorando y hablando de mil y un cosas y mantener los pies totalmente alejados de la tierra. Pero eso no es lo que se espera.
Nos hemos venido preparando a lo largo de la Cuaresma. ¿Para qué? Para acrecentar, o si es del caso, para arrancar, para impulsar un auténtico proceso de conversión. A lo largo de la Cuaresma hemos venido revisando nuestras actitudes fundamentales. ¿Para qué? Para ver qué tan dentro o qué tan fuera, qué tan largo o qué tan cerca estamos de las, ¿cómo se llama? De la vivencia del reinado de Dios. Y por eso hoy, hermanos y hermanas, les quiero proponer por lo menos 3 consecuencias prácticas de esa contemplación del Señor. Cada vez que vemos el crucificado, cada vez que vemos al niño Dios, cada vez que contemplamos ese misterio del amor encarnado de Dios, eso ha de tener para nosotros consecuencias prácticas. Y creo que estas consecuencias que les voy a plantear hoy, de buena manera, podrían ayudarnos en ese proceso de conversión del cual venimos hablando. Es importante que meditemos en cada una de ellas. ¿Para qué? Para que podamos revisar cómo está nuestra vida cristiana, no solo a nivel personal, sino igualmente a nivel fraterno. Y bueno, será importante entonces, si hacemos esta revisión, que tratemos de irlas llevando a la práctica. Las que yo les voy a proponer, probablemente alguno podrá decir que son bastante sin chiste y demás, pero la idea es que sirvan de base para que cada uno, a lo largo de esta semana, profundice con esa contemplación, con esa meditación y pueda tener más elementos para seguir caminando este camino de conversión. Vamos entonces a la primera de esas consecuencias prácticas. La primera consecuencia práctica que les quiero plantear es el abrazar la propia fragilidad con ternura y amor. Los cristianos somos realmente muy simpáticos. Dios busca encarnarse y nosotros andamos buscando hasta la mínima oportunidad posible para desencarnarnos. Nos encanta simple y sencillamente espiritualizarlo todo y dejar de lado, despreciar, y esto siguiendo una moda muy antigua y muy poco cristiana, una moda dualista, la moda de despreciar lo humano. Y aquí es fundamental que nosotros, que somos cristianos, que creemos en este verbo que se ha hecho carne y que somos igualmente seguidores de Jesús a través de la senda marcada por Francisco, que revisemos cómo está nuestra postura ante lo humano. Es importante que cada uno de nosotros abrace su propia naturaleza. Cada uno de nosotros está llamado, y esto lo recordábamos en el último encuentro que tuvimos y que analizamos la carta del Papa Francisco sobre el año de San José. Cada uno de nosotros está invitado a abrazar con ternura y caridad su propia fragilidad. El Verbo no tuvo reparo alguno en asumir nuestra naturaleza. La asumió con sus condicionamientos y limitaciones. Lo único en que no es igual a nosotros es en el pecado. Pero aparte de eso, asumió totalmente nuestra naturaleza. Entonces, no existe absolutamente nada de lo humano que pueda extrañarlo, que pueda hacerlo sentir sorprendido o algo por el estilo. Y cada uno de nosotros, y esto tal vez les va a resultar extraño, tal vez van a pensar que me cayó mal el almuerzo, cada uno de nosotros tiene que hacer el mismo ejercicio que hizo el Verbo. El Verbo asumió nuestra humanidad. Pues bien, nosotros también tenemos que asumir nuestra propia humanidad. Si nosotros queremos vivir un auténtico proceso de conversión, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en quienes somos realmente y dejar de pretender ser aquellos hombres o mujeres que hemos idealizado, que hemos construido bajo la influencia de nuestro ego. San Francisco sobre eso tenía bastante claridad. Él sabía cómo el ego nos puede jugar muchas malas pasadas y por eso decía aquello:
El hombre es ante Dios lo que es y nada más. Punto. Para que nos dejemos de falsas ilusiones, para que nos dejemos de autoengañar. Es importante, hermanos, hermanas, que al interno de nuestras fraternidades, que cada uno de nosotros en lo personal abrace con amor cada una de nuestras historias. Debemos abrazar nuestra historia. Debemos sanar, limpiar, curar con amor, con ternura nuestras heridas. Simple y sencillamente, el amor y la ternura nos podrán salvar incluso de nosotros mismos. La primera aplicación práctica en la contemplación de este amor encarnado, que es elevado y que nos atrae a todos hacia él, será entonces el asumir quiénes somos, cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos y dejar de pensar que el Señor actúa solamente con las cosas buenas que encuentra en nosotros. Ya en el encuentro del mes pasado lo hablamos. El Señor, la obra de la salvación, la historia de la salvación avanza muchísimas veces a través y a pesar de nuestras zonas oscuras, de nuestras zonas incompletas, de nuestras zonas todavía desintegradas. Pero bueno, ¿para qué? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Fray? Que quedémonos sin integrar, quedémonos sin trabajar, quedémonos sin ser mejores. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aceptemos nuestra realidad y nuestra fragilidad la pongamos en las manos del Señor para que Él nos ayude, nos acompañe en ese trabajo, en esa labor de integración y maduración personal que cada uno de nosotros tiene que llevar adelante. Esa era entonces la primera aplicación práctica. Vamos entonces a una segunda. Y espero que no sea aquí donde la mula bote a Genaro. Aceptar al otro como don. Esta me parece que es una consecuencia que con nosotros, que somos franciscanos, es una consecuencia que, diría mi abuela, se cae solita del palo. O sea, necesariamente, indispensablemente, cada uno de nosotros está invitado por el Señor ¿a qué? A aceptar el regalo de los hermanos. Muchas veces el famoso chiste del Señor me dio hermanos y ahí comenzaron todos mis problemas, muchas veces convertimos ese chiste en nuestra bandera. Y muchas veces pensamos, aunque no lo digamos, o sentimos que si no tuviéramos a los hermanos, que muchas veces se convierten, diría alguno o pensará alguno, en nuestro lastre, nuestro seguimiento al Señor sería más fácil. Bueno, si nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a ver que el Señor ciertamente tiene una relación personal con cada uno, pero la llamada siempre ha sido a la comunidad. Entonces, si nosotros aceptamos realmente al otro como regalo, definitivamente nuestra vida comunitaria va a comenzar a cambiar. Y alguno podrá decir, no, Fray, es que no se puede, porque la verdad, un regalo, si a usted no le gusta, usted lo devuelve. Si los hermanos no pueden devolverse, eso es un hecho. Pero aquí es importante que cada uno de nosotros tenga esto claro. Si Santa Clara le agradecía al Señor el hecho de haberla creado, en buena medida eso es algo que debe a nosotros darnos la luz para comprender que el Señor ha querido que nosotros formemos parte de la historia de salvación. Por alguna razón, Él considera que hemos sido necesarios en esta historia. El punto es que igual que considera que usted sea necesario, Él igualmente considera que yo y que él y que ella y que el otro, todos seamos necesarios en esta historia. Entonces, si tenemos claro que cada uno de nosotros es una maravilla creada por Dios, tenemos igualmente que aceptar que el otro también lo es. Por mucho que nos saque nos saque la piedra, por mucho que nos moleste, por mucho que nos canse, todos y cada uno de nosotros es un regalo de Dios. Y bueno, si nos queremos poner románticos, pues podríamos decir, sí, que cada uno de nosotros es una nota en la sinfonía de amor del Señor, por más que nos parezca que algunos son un silencio en lugar de una nota. No. Tenemos que tener claro que todos tenemos un papel indispensable.
Si usted cree que el Señor actúa en usted, lo ama, recrea su historia, le sana sus heridas, pues no puede poner reparos para pensar que está haciendo exactamente lo mismo con los demás, aunque usted no lo note. Qué pena. Probablemente los otros tampoco lo notan en usted y tampoco se lo dicen. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos presente. Una consecuencia práctica de esta contemplación del misterio es aceptar al otro como don, agradecer por su vida, celebrar su existencia, reconociendo aquel mensaje que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros a través de la vida de los demás. Y aquí es fundamental que tengamos esto claro. Todos contamos. Todos, absolutamente todos somos importantes. En la vida de una fraternidad no podemos pensar que hay protagonistas y actores de reparto. Si esta es nuestra visión de la fraternidad, no hemos entendido nada y lo que estamos haciendo es el ridículo. Ah, no, es que hay una fraternidad, en realidad los que valemos somos 2 o 3, los demás son rellenos, son del montón. No, 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 mijito, usted no ha entendido absolutamente nada. Nada. Porque esa definitivamente no es una actitud ni cristiana ni franciscana. Entonces, tener eso presente. Cada uno desde su propia originalidad, desde su propia peculiaridad, aporta a la construcción del muro de la fraternidad. Todas las piedras son diferentes, pero todas las piedras nos vamos sosteniendo, nos vamos soportando con ese peso, con ese roce entre unas y otras piedras. En el momento en que una piedra falta, vemos cómo el muro se nos comienza a caer, se nos comienza a debilitar. Y vamos a pasar entonces a una tercera consecuencia. Convertirse en lugar de salvación para los otros. Ya alguno está pensando, seguro, a Fray definitivamente le hace falta el café porque ya está diciendo babosadas. Bueno, vamos a ver que esta es una consecuencia muy, muy importante. El Verbo, por amor a nosotros, ha aceptado encarnarse y encarnándose nos ha regalado a todos el don de esa salvación, el don de ese amor que nos da el Padre. Bueno, resulta que cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, que estamos caminando tras el Señor, que hemos sido invitados a vivir de una manera radical, muy particular, las promesas, los compromisos del bautismo, bueno, cada uno de nosotros está llamado a aprender algo, a aprender a hacer que nuestra humanidad, con las peculiaridades que cada uno tiene, se convierta en un espacio de salvación para los demás. Cada uno de nosotros, por particular que sea, está invitado por el Señor a ser un reflejo de su rostro amable y tierno. Y tal vez algunos, entre ellos yo, cuando nos enfrentamos con esto, nos quedamos. Yo con esta cara de limón agrio que me manejo, pues bueno, me tocará de alguna manera, no, con maquillaje no, porque no se va a poder, el maquillaje espiritual es una farsa, pero de alguna forma, a pesar de esta cara de ogro, de Shrek, o como lo quiera decir, tendré que expresar la ternura y el amor de Dios de alguna manera. Y bueno, para nosotros que somos franciscanos, aquí viene en nuestra ayuda para decirnos qué es lo que tenemos que hacer el mismo Francisco de Asís. Recordemos uno de los textos, por lo menos en mi criterio, más hermosos de Francisco y de los más complicados. La famosa carta a un ministro. Recordemos un poco, el pobre ministro N vive con sus hermanos, los cuales simple y sencillamente no le hacen caso para nada. Aquellos probablemente aquella comunidad, aquella fraternidad, era algo que rayaba con la anarquía y con el desastre. ¿Qué hace el ministro N? Corre a Francisco, le escribe o le habla, no lo sabemos porque ni el nombre del ministro N conocemos, y le dice que él quiere su autorización para irse para un eremitorio, porque simple y sencillamente a aquellos infelices ya no lo soporta.
sea, simple y sencillamente llegó y se puso ante San Francisco casi como la Cenicienta, víctima de sus hermanastras malvadas. Bueno, Francisco, ¿qué hace? Le escribe una carta. Y Francisco reconoce al comenzar a escribirle esa carta que le va a escribir y le va a aconsejar de la mejor manera que él pueda. San Francisco tenía claros sus límites y bueno, a pesar de eso, llega y le dice, bueno, te voy a decir qué es aquello que yo puedo aconsejarte. Y nos regala uno de los documentos más hermosos que podemos encontrar en la historia o literatura cristiana. Vamos a leer solo un pedacito. Le dice Francisco al ministro N en la carta. Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo. Si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo, que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que después que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si 1000 veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor. Y ten siempre misericordia de tales hermanos. En alabanza a Cristo. Demos gracias a Dios. Francisco nos regala acá un estilo de relación fraterna, un modelo de convivencia que bueno, tal vez si alguno anda por ahí con la idea, es que yo quiero vivir el martirio por el Señor y aquí en Costa Rica no martirizan a nadie, pues bueno, viva esto y le aseguro que va a conocer usted el martirio de cada día. Que a eso estamos llamados todos, a vivir no por una cuestión de masoquismo, sino por la vivencia real del amor, estamos llamados a vivir cada uno de nosotros aquel proceso de anonadamiento que vivió Jesús y que se nos va a recordar en la segunda lectura de este domingo de Ramos, el famoso himno de Filipenses. Entonces es importante que cada uno de nosotros recuerde esto. El Señor que nos ha salvado por amor y misericordia, espera que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Y para eso nos ha regalado la fraternidad. Nosotros no hacemos una profesión simple y sencillamente para ponernos un cordón, para ponernos un hábito, para vernos muy bonitos con un atado colgando del cuello. No, esos son signos que nos tienen que recordar a nosotros y que le tienen que avisar a los demás que nosotros estamos dispuestos a vivir esto que San Francisco le decía al ministro N. Y eso es fundamental que lo tengamos cada uno de nosotros presentes. En el mar de la indiferencia que es este mundo, diría el Papa Francisco, cada uno de nosotros está invitado a convertirse en una isla de misericordia. Muchas veces en nuestras fraternidades hay hermanos a los cuales simple y sencillamente les robamos la vuelta o nos esquineamos. ¿Por qué? Porque nos sacan a piedra, porque ya los tenemos considerados como complicados. Y bueno, cada uno de esos hermanos es un regalo del Señor para nosotros y para toda la fraternidad. Y no se preocupe, si ese hermano le molesta mucho a usted, probablemente usted le moleste igual o más a otro hermano, por eso usted no se estrese. Pero es fundamental entonces que cada uno de nosotros que agachó la cabeza al inicio de la cuaresma para que le echaran ceniza, nos recordaría el Papa Francisco en cómo se llama, en su homilía del miércoles de ceniza de este año, que esa misma agachada sea más profunda en Pascua. ¿Para qué? Para lavarnos los pies unos a otros en la vivencia auténtica de la fraternidad. Es importante, entonces, muy importante que nosotros asumamos esto, que asumamos estas consecuencias de esa contemplación del misterio del Verbo encarnado, hecho hombre por cada uno de nosotros, que asume voluntariamente para mostrarnos el alcance de ese amor, la muerte y que igualmente resucita.
porque el sepulcro definitivamente no puede de ninguna manera contener tanto amor. San Buenaventura, haciendo referencia a esto, nos regala una frase que yo siento puede ayudarnos mucho. El corazón de nuestro Señor fue traspasado por una lanza, para que por la herida visible veamos la invisible herida del amor. El Señor, por amor a nosotros, ha vivido todo esto. Ciertamente, lo que nosotros tengamos que vivir por amor a Él, por amor al reino, al Evangelio o a los hermanos, ciertamente será mucho menor y mucho menos complicado de llevar adelante. Entonces, desearles, hermanos y hermanas, que con la vivencia de esta Semana Santa, pues que el Señor nos regale su paz, pero no la paz del sepulcro, porque muchas veces los cristianos queremos vivir simple y sencillamente con un Jesús de Viernes Santo, enterrado y encerrado no molesta y no complica. No, vivir la experiencia de la Pascua, que el Señor que nos regala esta nueva Semana Santa, para que cada uno de nosotros pueda contemplar el misterio del amor, pueda agradecer ese amor, pueda agradecer el regalo de la salvación. Igualmente, que el Señor que nos regale eso, nos regale a cada uno de nosotros el impulso que nos lance a ser reproductores, transmisores, mensajeros de ese mismo amor a los demás, comenzando por los propios hermanos. Bueno, eso sería fundamentalmente lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si eventualmente tendrán alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer. Están vivos. No me asusten, no me peguen esos sustos. Hágame esa palabra, por favor. Fray, yo quiero comentar, Fray. Fray, yo quiero comentar. Sí, claro. No, en realidad nos ha dejado mudos a todos. Sí, pero no me peguen esos sustos. No, o sea, está bien que usted se ha sentido asustado porque ha creído que no hemos entendido nada. Pero claro, no todos han entendido, ni yo tampoco he entendido, pero la mayor parte de lo que he escuchado, o algunas partes sí, en realidad todavía estoy lejos de ser un verdadero franciscano, ¿no? Entonces, más bien lo que usted nos ha hecho es recordar, nos ha hecho afirmar que cada día debemos practicar, que no llevamos la cruz ni el cordón como adorno, sino para recordar que debemos hacer lo que Francisco hizo y que está también en los evangelios. O sea que no es jugando, no es una cosa así a la ligera, es algo más profundo. Y a veces uno se olvida de que es franciscano y anda por ahí por la calle, por la feria, por donde sea, por la playa, de una manera tal que se olvida que uno tiene esa responsabilidad, ¿no? Lo mismo en el hogar, en la familia. Entonces, yo creo que para mí especialmente, yo no hablo de todo porque no, cada cual asimila como lo ha escuchado, no realmente. Pero para mí sí me ha hecho recordar y me ha hecho que debo ser más obligado conmigo mismo. Nada más. Gracias, padre. Bueno, Gracias, Fray. con gusto, don Fernando. En ese proceso estamos todos. Todos, absolutamente. Aquí no es aquello de que, no, es que Fray nos está recordando nosotros. No, ustedes tengan algo siempre presente. Cada vez que una persona da un mensaje, cada vez que el sacerdote predica, al primero que le está tirando es al niño. Eso de él no por un hecho, porque si no pensaría en otros temas. Pensaría en otras cosas. Bueno, ese es un proceso en el cual todos estamos involucrados y todos estamos llamados. Fray, bueno, primero que nada, muchas gracias por estas formaciones.
algo cortito. Yo creo que uno como católico, como cristiano católico, pues debemos de estar inmersos en lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? El amor, la empatía, el sacrificio por los demás, soportar, que a veces es difícil, porque si es difícil, como dice usted, que nos soporte a nosotros, pues soportar a los hermanos, ¿verdad? Porque sí, todo eso. Pero también hay algo que a mí me llama más, o sea, como que me impulsa es, primero, como cristiana católica y después como franciscana. Yo creo que nosotros tenemos una maravillosa espiritualidad, un gran ejemplo de San Francisco a seguir, como él vio todas estas dimensiones de lo que era el verbo encarnado, de lo que fue la crucifixión, todo, y lo que fue la pasión de Cristo, como es la Pascua. Entonces yo creo que como franciscanos debemos cada día más ahondar más en nuestra espiritualidad y comprometernos más a ser más perseverantes en cumplir, no solo en asistir a las reuniones, no, sino en cumplir este ejemplo de cómo vivir sobre todo en fraternidad y también en familiaridad, en la casa, porque no es solamente llegar muy bonito, muy amable, muy abrazar todo en la fraternidad y en la casa somos un desmadre, ¿verdad? Entonces, no es esa la idea, sino aplicar esta grandiosa espiritualidad y ese gran ejemplo de San Francisco de aplicarlo en todo lado y saber siempre que somos franciscanos, como dijo usted, no lucir, acordarnos que esta tao que llevamos no es para lucirla, qué bonito, un signo hippie, como me han dicho a mí, qué bonito, ustedes expresan un signo hippie, no, sino cada vez que uno quiere como que caerse, echar para atrás, pues agarrarla y acordarse de los nuditos, qué significa, y no para lucirla, sino para ahondarme y recordarme por qué soy franciscano. Eso sería. Ok. Y hay un detalle importante. Esa espiritualidad de Francisco es tan profunda y es tan real, tan vital, porque no se quedaba simple y sencillamente en un ejercicio de introspección, de meditación y demás. Bueno, todo eso es muy importante, pero Francisco, junto a toda esa lectura del Evangelio, junto a toda esa introspección, no dejaba de lavar y atender leprosos. El problema es que muchas veces, y nosotros como franciscanos debemos tenerlo muy claro, cuando hablamos de espiritualidad, la lavada de leprosos está en la ecuación. Porque si no, podemos acabar, yo no sé, pareciéndonos a un grupo de New Age o alguna otra cosa, y su ángel cómo se llama, y de qué plumas tiene el suyo las alas. O sea, podemos caer en otra serie de cosas. Francisco, al igual que Jesús, vivió lo que se llama una espiritualidad de ojos abiertos, no de ojos cerrados. Y a veces los cristianos andamos como Mr. Magoo por el mundo, y por eso andamos chocando con las paredes y con todo lado, porque nos quedamos muchas veces solo en lo teórico y no pasamos a la vivencia real de todo aquello. Y ahí es donde tenemos que estar con los ojos abiertos y el corazón también, para poder llegar a no pasar de solamente lo teórico, sino a la práctica, a topar con ese leproso, a topar con... Y nosotros mismos somos unos leprosos. Claro, así. Claro. Ese fue el primer leproso que abrazó Francisco. Al mismo. Sí. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas bendiciones. Mire, a mí en particular, me llamó poderosamente la atención la parte donde dice convertirse en lugar de salvación para los otros. Qué fuerte, porque en realidad, como nos decía el mismo Francisco, tenemos que ser evangelios vivos, ¿verdad? Pero a veces, como lo comentaba el caballero que participó anteriormente, se nos olvida eso, ¿verdad? Que tal vez las otras personas puedan ver en nosotros de verdad que el Señor vive en nosotros, ¿verdad? Realmente.
y que no somos nada más cristianos de misa de domingo y listo. Y Francisco nos enseña muchísimo esto, ¿verdad? La fe y acción, ¿verdad? Nada de quedarnos dormidos y qué bonito todo y nos quedamos ahí en la porcíncula y demás, sino que fue más allá y trascendió. Entonces sí es importante y también impactante la parte de esta de convertirse en lugar de salvación para los otros, aunque no nos parezcan agradables, ¿verdad? Como usted bien lo dice, el episodio del leproso, como lo decía la señora, ¿verdad? Creo que los que primero tenemos que abrazarnos somos a nosotros mismos, ¿verdad? Para descubrirnos y amarnos y luego a las otras personas y tratar de ser evangelios vivos para los demás y reflejar eso, ¿verdad? No andar como sepulcros blanqueados, eso sería. Ok. Esa aceptación propia es fundamental, pero que no nos pase como el tonto del Chile, ¿verdad? Que el tonto del Chile llegó, comenzó a abrazarse y de pronto no se quería soltar porque dijo, qué bueno que estoy. O sea, no va por ahí. Es cierto, nos abrazamos a nosotros mismos, pero eso va a tener que lanzarnos luego al amor a los demás, definitivamente. Fray, ¿cómo está, Janet? Hola. Ay, Fray, sí. Cada vez que tengo estas reuniones, cada vez hago más para atrás y me quedo sentada y respiro profundo, porque digo yo, ay, no, Santísima Trinidad, que me siga acompañando el Espíritu Santo, que no me suelte, ¿verdad? Y ahora que usted dio el ejemplo de Magú, bueno, yo tengo una circunstancia de vida, yo soy no vidente, pero yo me repito a mí misma y le repito a muchas personas, yo ciega no quiero ser. Eso es muy peligroso, Claro. muy peligroso, porque si bien es cierto que yo mis otros sentidos los utilizo más porque todos los sentidos están desarrollados, el hecho es que no quiero caer en el pobrecita yo, como soy cieguita, pobrecita. No, 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 no. Yo no me quiero permitir eso y eso no es permitido. En mí, en mi pensamiento, en mi manera de vivir no es permitido. De verdad que esa actitud de Jesús y cada día yo me pregunto más y me cuestiono más porque la primera vez que yo tuve reunión con Ana Teresa, la primera pregunta que ella me dijo, me dice, ustedes tienen que ahora hacerse esta pregunta, ¿quién soy yo? Y cada vez digo yo, ay, por Dios, esto no es nada, ni cristiano menos franciscano, Janet cambie, Janet mejore, ¿verdad? Y ahora se me ha fijado mucho en mi mente y en mi ser y en mi no oír, escucho. Cuando el Hijo de Dios es elevado al cielo y queda con sus brazos entre el cielo y la tierra, Fray, a mí lo que me cae es el sonido donde esa cruz cae y queda fija, de pie. Ese golpe, sí. Cada día debo de tratar de ser mejor y de entender que soy pecadora. Hay veces viera qué mal que me caigo yo misma también y me corrijo también, pero también ando mitad siempre y hay veces me guindo hasta el rosario, Fray, para ver si acaso voy cambiando y voy mejorando cada día más, porque el ejemplo ya está dado. Vamos a cumplir 800 años y no es para menos. Jesús tiene más de 2021 años de haber venido aquí y de haber preparado su pueblo para que lo siguiéramos. Y ya es hora de que yo vaya mejorando cada día más y cambiando, porque la verdad es que eh, no es fácil, como usted lo dijo, no es fácil. Pero sí el entender que si el segundo mandamiento es amarás a tu hermano como a ti mismo, ¿verdad? Y ahí debo hacerlo a pesar de, si tengo en mi vida ahorita unos tropiezos, pero lo estoy viendo como eso, pero no lo estoy viendo como verdaderas hermanas que son o hermanos que son. Entonces, en esa parte estoy fallando. Si quiero seguir adelante, Fray, y de hecho voy a seguir. Gracias le doy a Dios y al Espíritu Santo que me lo iluminó, que siempre nos habla con esa sinceridad y con esas buenas palabras de Dios a través suyo, Fray. De verdad que seguiré adelante y mejorando cada día más
y siempre agarrándome mucho del Espíritu Santo y del buen ejemplo y de la regla, cómo aplicar la regla, cómo aplicar todo lo que Francisco escribió en mi vida y tenerla siempre constantemente en mi mente para ser mejor cada día. Fray, muchas gracias de verdad. Con mucho gusto. Hay dos cositas. Jesús, cuando hablaba con los fariseos, hay un diálogo que es interesante. Un día Jesús les dice que son guías ciegos. Y ellos insisten, no, nosotros vemos. Y precisamente el gran problema, somos ciegos cuando creemos que vemos y es un hecho que no lo hacemos. Entonces, fundamental que nosotros tengamos la claridad ¿de qué? De que somos personas limitadas, de que somos personas que estamos en proceso de construcción, en proceso de conversión. ¿Por qué? Muchas veces tenemos la idea de que somos ya obras terminadas de la gracia y lo que acabamos es en una pura desgracia. Porque entonces ya nos sentamos y no, ya no tengo que hacer nada. Y eso es, miren, algo que simple y sencillamente es sumamente dañino. Entonces, nos damos cuenta de que tenemos limitaciones, nos damos cuenta de que tenemos fragilidades, de que nos equivocamos. Bueno, reconocer como adultos esa situación y en lugar de preocuparnos, ocuparnos. Poner eso en la mano del Señor y ponernos a trabajar. Eso sí, es importante que para cuando nosotros hagamos eso, pues no caigamos en cuadros de autoflagelarnos o cuestiones por el estilo. O sea, no. Nos equivocamos, lo reconocemos y nos ponemos a caminar. Porque ciertamente más se logra con ternura en relación con las heridas que simple y sencillamente cogiendo sal y ahí condimentándonoslas y echándonos ahí lo que sea para que nos duela más. Aceptar esa limitación y ponernos en las manos del Señor, que con misericordia nos acompaña y nos lleva adelante. Padre. Buenas tardes. Buenas tardes, Humberto de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula en Guanacaste. Mucho gusto. Hoy usted nos ha metido profundamente en el preámbulo de la pasión de nuestro Señor y nos ha dado esas 3 hermosas consecuencias muy importantes en el misterio de Dios y para nuestra propia conversión. 3 consecuencias que nos retan profundamente y yo no quisiera que nos quedáramos simplemente en este momento, sino que esas 3 consecuencias que son aceptar nuestra propia fragilidad, aceptar al hermano como un don y convertirse en lugar de salvación para los otros hermanos. Yo creo que esto es importantísimo para que nosotros lo meditemos profundamente en este tiempo de Semana Santa. Así es que muchísimas gracias, Padre Antonio, por esta enseñanza que nos ha dado. Yo sé que para usted ha sido un poquito difícil con todas las cosas que tiene y por eso le agradecemos profundamente esta enseñanza que nos ha dado. Muchas gracias. Con mucho gusto, hermanos. Para la familia siempre hay que hacer tiempo, de alguna forma. Gracias. Ahí hay que acomodarse. Bueno, no sé si tendrán algún otro comentario. Sí, saludo, Fray. Sí. Muchísimas gracias por la charla, estuvo muy buena. A mí, como decía antes la hermana, es la segunda consecuencia, ¿verdad? Aceptar al otro como don. Y ser cristiano dentro del templo, ¿verdad? Dentro de los grupitos, a veces es muy fácil, porque todos nos conocemos y a veces todos pensamos lo mismo. Pero caramba, qué difícil a veces es, por ejemplo, aceptar al vecino, ¿verdad? Como medio de salvación para mí.
aceptar a aquel hermano que también me hizo un daño a mí, o con el que uno dice, mira que me cae mal el chavalo, pues que de carajo que va, cómo cuesta, ¿verdad? Y como antes decía antes, vivir el cristianismo en la vida real. Es bíblico, se escuchaba, nos quedamos en la teoría y nos elevamos ahí, a veces hasta nos quedamos con los ojos en blanco, ¿verdad? Es una pura espiritualidad que no nos lleva a nada. Y ese aceptar al hermano como don, como regalo, como medio de salvación para mí, ¿cómo cuesta a veces? Yo siempre le pido al Señor en la mañana, cuando oro, antes de levantarme, ayúdame a ver tu rostro reflejado en cada hermano y hermana con la que me voy a encontrar en este día. Y a veces cuesta, pero uno va ahí, como usted dice, verá, poquito a poquito vamos creciendo, pero sí, esta consecuencia me queda muy, muy grabada. Y como decía antes el hermano anterior, en estos días santos contemplar y profundizar en esas tres consecuencias, ¿verdad? Abordar la propia fragilidad nuestra, aceptar al otro como don y convertirse en lugar de salvación. Creo que esos tres pilares en estos días santos, por lo menos yo los voy a profundizar y les voy a ir dando vuelta para crecer un poquito más, ¿verdad? En este camino que llevamos de conversión. Así que muchísimas gracias, Fray, y un saludo aquí desde Grecia. Muchas gracias. Bueno, a mí me da mucha pena, pero yo los voy dejando de una vez. Quedan ustedes en su casa, compartan y cualquier cosa, nada más pues decirles que por aquí andamos y si en algo les podemos servir, con muchísimo gusto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Fray. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, muy importante, Fray. Gracias, Antonio. Gracias, Fray. Gracias. Muy importante. Muchas gracias. Hasta luego. Para saber Compartan discernir en esta ustedes. Semana Santa. Gracias. Hasta luego, que Dios lo acompañe. Feliz Semana Santa. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Fray. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Que el Señor les dé la paz. Amén. Amén. Igual. Amén. Bueno, estamos vivos, como dijo el padre, como dijo Fray. Seguimos vivos. Todavía. Aquí estamos. ¿Quién pone el café? Falta café todavía, pero ya contamos todavía. Hay unas galletitas. No. Pues sí. Con empanadas de chiverre. Rico. Ay, Lourdes, ¿hiciste empanadas? Sí, ya he hecho como 500. Wow. Por favor, Pase por aquí a repartir. Ok. Está bien. Hermana, en un sobrecito, mándeme. Oh, cosita linda. Por DHL. Yo sí quisiera aprovechar un momentito para preguntarnos, porque ya me doy cuenta que estamos muchos a nivel centroamericano. En Guatemala, ¿qué hacen para Semana Santa? Porque Costa Rica se caracteriza por el chiverre, empanada de chiverre, pan de levadura relleno con chiverre, tamales con frijoles, obvio, café, agua dulce o qué sé yo, pero ¿y en Guatemala? Nos morimos otra vez. Y nos morimos otra vez. ¿Ya se salió el señor de Guatemala? No había nadie. ¿O de dónde era el señor, sí? No, era de aquí de Costa Rica, creo que es él es de la Fraternidad de Santa Isabel de Hungría, creo. Y don Humberto es de Cañas, Guanacaste, creo. Sí, pero... Pero alguien había de Guatemala. Sí. Pero seguro ya salió el señor. Era Humberto. Ya fueron unos frijoles que los voltean una y otra vez, después los envuelven en una tela y te los sirven en tajadas, delicioso. Pero no sé qué más hay. Pero eso es para Semana Santa. Sí, eso no,
bueno, sí. En Semana Santa lo que hacen es muchos dulces. Entonces la tendencia igual que aquí, los dulces, las comidas tienden a ser un poco frías para efectos de que esos días no se cocine, pero también es una costumbre que tenemos acá. Y siempre los pescados, ¿verdad? No comer carne, en eso se parecen las costumbres. Aquí en Guanacaste se hace también, bueno, el chiverri, una miel de jocote también. Ay, sí, qué rico. Los tamales mudos, que son de masa, Ay, qué con rico. frijoles por dentro. En Guate les llaman chuchitos. Ajá, eso se come mucho por acá. Y lo que es rosquillas, tamal asado, todas esas cosas. Bueno, Qué antojada. Cuando Ya me me dejaron. tocó, cuando estuve en Guatemala para el encuentro de Juca hace ya unos añitos, me acuerdo que me habían dado, pero no sé, me habían dicho que se comía también en Semana Santa. Es como una especie de garbanzo, pero un poquito más Hola, pequeño, Luis. y miel, que no sé si Ricardo sabe si tiene el mismo nombre o es una variedad de garbanzo, pero era igual, el garbanzo un poquito más pequeño en miel. Sí, solo que no recuerdo el nombre. Sí, tenés razón. Ese es un tipo de las mieles que hacen. Ya iremos. Ya hace mucho, ya a mí se me olvidó también. Guate ya está como a veces en mi memoria ida y a punto de Alzheimer. Bueno, a todos unas felices Pascuas. Igualmente. Pase bien, nos vemos, un abrazo. Muchas gracias, pase bien, Dios los Hasta luego bendiga. a todos, que la pasen bien. Hasta luego, hola Ana Victoria. Un abrazo fraterno. Saludos, que Dios la acompañe. Hasta luego. Manuel, hasta luego. Así bien a todos, hasta luego. Nos vemos. Bye. Pase bien a todos, hermanos, Dios les guarde. Estamos viéndonos Muy caliente próximamente. en Guanacaste. Hola, Walter. Mucho calor en Guanacaste. Pase bien. Así bien. Pase bien. Manuel Antonio, hola. Domingo Caracas, saludos, pase bien. Hasta luego, que estén muy bien, pase bien. Feliz tarde, Dios los bendiga. Ay, vaya, amén, igual. Pase bien. Rosario. Rosarito. Jorge.